El oftálmico y el maxilar son solamente sensitivos, ¿sí? Son solamente sensitivos. El oftálmico y el maxilar son solamente sensitivos. Trae la sensibilidad de la cara. Esta es la sensibilidad, el territorio del oftálmico, la parte anterior del cuero cabelludo, la piel de la frente, la región interciliar, el párpado superior y hasta el surco nasogeniano. Esto sería el territorio oftálmico. O sea, cualquier molestia sensitiva, o sea, dolor, temperatura o presión que tengan en esa zona, es el territorio que le corresponde al oftálmico. La parte anterior del cuero cabelludo, la piel de la frente, la región interciliar, el párpado superior, la nariz, ¿sí? Hasta el surco nasogeniano. Es el territorio oftálmico. En profundidad, el seno, la mucosa del seno frontal, que está en esa dirección, más hacia atrás está el seno esfenoidal, más hacia atrás estaría el techo de las fosas nasales y los elementos de la cavidad urinaria. Todo eso está inervado por el oftálmico. O sea, si usted tiene una tierrita en la conjuntiva, hay que percibir el oftálmico. Si le duele el ojo, el que percibe el oftálmico. Si le duele la frente, le percibe el oftálmico, ¿sí? Todo este territorio del oftálmico. En cuanto al maxilar, también es solamente sensitivo. Va al párpado inferior hasta el surco nasogeniano y hasta la comisura de los labios. Este territorio corresponde al maxilar. Y en profundidad, la parte inferior de las fosas nasales y la mucosa del seno maxilar. Cuando tenemos sinusitis y nos duele el seno maxilar, porque estamos llenos de moco, comprime la mucosa del seno maxilar, el que percibe el maxilar. Y el mandibular tiene dos porciones, sensitiva y motora, pero el oftálmico y el maxilar solamente sensitivo, ¿sí? Y el mandibular es sensitivo motor. Y la sensibilidad del mandibular es del surco nasogeniano, de la comisura de los labios, digo, al borde inferior de la mandíbula. Pero respeta el ángulo mandíbula gonión. Y en profundidad, ¿qué va a inervar? El suelo de la boca, la lengua y el suelo de la boca. Esa inervación, María José, no sé si vos tenés ese tema o no, porque la otra chica, no me acuerdo, Valentina, me dijo, eso es sensibilidad esteroceptiva. La sensibilidad esteroceptiva, que son de dos tipos, la termoalgésica y el tacto protopático, y también están las epicríticas, son esteroceptivas. ¿Por qué? Porque se perciben a nivel de la piel. Ese es un tipo de sensibilidad que se denomina esteroceptiva. Dentro de la esteroceptiva tenemos la sensibilidad esteroceptiva, tenemos la termoalgésica, que es lo que percibe la temperatura y el calor. Termo de temperatura, algo es dolor, temperatura y calor. Y la temperatura puede ser frío o el calor, ¿sí? Y hay diferentes receptores para cada uno de esos tipos de sensibilidad. Después hay otro que es el tacto protopático, que es el tacto difuso. Algunos le dicen el tacto grueso. Para mí no existe el tacto grueso, para mí el tacto difuso. Es algo que, por ejemplo, nos apoyan en el cuerpo, pero no sabemos qué es. Y las epicríticas es las sensaciones del tacto discriminativo. Pero en la cara están disminuidas. Donde más existe el tacto discriminativo, que es el tacto epicrítico, es en la palma de la mano, en la planta de los pies, en los genitales y en los pezones. Eso es el tacto epicrítico. Esas son sensaciones esteroceptivas. No sé si te toca a María José, no sé si te tocan este tema a vos también. En tu caso, después me comentas por privado, ¿sí? Entonces, el otro nervio es el nervio mandibular, que es sensitivo motor, digamos. La sensitiva tiene su origen en el ganglio trigeminal. La porción motora tiene su origen real en el núcleo masticador, que está en Puente Alto. Sí, está Brenda y Tati por ahí. Y la porción motora sale por dentro de la porción sensitiva. Sí, acá estoy, ¿qué pasa? Ahí tenés, ahí vos que tanto querés neuro, que ahí tenés, ahí te llevo unos ítems, ¿viste? Gracias, Héctor Feliciano. Ya, de nada. Entonces sale por dentro de la porción sensitiva, acá va por debajo del ganglio trigeminal, pero después vamos a ver bien eso. Por debajo del ganglio trigeminal, ¿sí? O sea, primero sale por dentro de la porción sensitiva, va por debajo del plexo triangular, después por debajo del ganglio trigeminal, por debajo de la porción sensitiva del nervio mandibular,
¿sí? Y se divide en un tronco anterior y un tronco posterior. Cuando sale por el agujero oval, penetra, esta otra pregunta que hacen a los que recuperan. Cuando sale por el agujero oval, ¿qué sale por el agujero oval? El mandibular. ¿Qué sale por el redondo? El maxilar. ¿Qué sale por el agujero oval? El mandibular. ¿Dónde desemboca el mandibular? En la región infratemporal. Región infratemporal. Cuando sale a un ramito sensitivo, que es un nervio que se denomina, es un nervio meningio, que penetra por el agujero espinoso. Y después, ¿cómo es? Se pone en contacto con este ganglio del sistema nervioso autónomo, que también es pregunta, que es el ganglio óptico. Y ahí se divide un tronco anterior y un tronco posterior. La mnemotecnia del tronco anterior son 3 ramitas. Y la mnemotecnia es mnemotecnia. Empieza con M, pero es mnemotecnia. Después sigue con N. Por eso es mnemotecnia, no memotecnia, como dicen algunos. Mnemotecnia. La mnemotecnia es te busco, te profano y te mato. Te busco es un ramo. El pterigoide lateral tiene una superior esfenoidal y una inferior pterigoide. Y entre ambos hacia acá va el te busco. E inerva al pterigoide lateral. Y cuando llega acá en la cara lateral del pterigoide lateral, el te busco da un ramo temporal para las fibras anteriores del músculo temporal y un ramo bucal que va a la piel y la mucosa de la mejilla. O sea, el ramo bucal va a la piel y la mucosa de la mejilla. Ojo con eso porque algunas veces algunos le quieren hacer pisar el palito de que ese temporo bucal, el ramo bucal va al buchinador y no va al buchinador. ¿Por qué? Porque está elevado por el facial. Y el facial prima parte bucal, entonces al pterigoide lateral y después el ramo temporal para las fibras anteriores del músculo temporal, que es un ramo, y un ramo bucal que está destinado a la piel y la mucosa de la mejilla. El otro ramo de las fibras medias del músculo temporal, y temato es motor, y temato temporomaceterino para las fibras posteriores del músculo temporal y para el macetero. Entonces acá podemos hacer sensaciones propioceptivas, ¿sí? Perciben a nivel de la piel. Y las propioceptivas se perciben a nivel de músculo, articulaciones, ligamento, cápsula articular, periósteo, hueso. Las propioceptivas. O sea que, ¿cuál le da la inervación propioceptiva a los músculos masticadores? ¿Qué nervio? El trigémino. Porque el trigémino es el que va a percibir una propioceptiva, se inerva los músculos y va a percibir la condición, pero ¿quién le va a percibir? El trigémino también, ¿sí? El mandíbula. Situaciones propioceptivas, ¿sí? Las propioceptivas. Y regula el tono muscular postural. Abriendo la boca todo el día. Busco fondo medio y te mato temporomaceterino. Tronco anterior, el tronco anterior, entonces te busco, te profano y te mato. El te busco es sensitivo motor, el te profano, temporal profundo medio es motor, y el te mato temporomaceterino, temporomacetérico es motor. Pero nosotros siempre hablamos como que los ramos nerviosos que van al músculo, son motores. Pero ya que estamos, fíjense que esos ramos nerviosos traen fibras sensitivas, llevan también fibras sensitivas. Y esos ramos sensitivos que van al músculo nos traen información propioceptiva, consciente e inconsciente. ¿Sí? ¿Cuándo se hace consciente? Por ejemplo, le estamos abriendo la boca, le entra una mosca en la boca, entonces cierran la boca. Es una propioceptiva consciente. De inconsciente se hace consciente. Cuando una propioceptiva, por ejemplo, se hace consciente cuando estamos mucho tiempo sentados y nos hace doler las nalgas. Entonces cambiamos de posición. Entonces se transforma una propioceptiva inconsciente a una consciente. ¿Y cuál es la inconsciente? Y una propioceptiva inconsciente es cuando, por ejemplo, estamos parados.
no provocamos ninguna contracción, pero el cerebelo se encarga de aumentar el tono para poner rígidas las articulaciones y mantenernos en una posición erecta. Y son sensaciones proprioceptivas. De aquí se van aclarando muchas cosas, con neuro se aclaran muchas cosas. ¿Sí? Teóricamente, ¿no? Se aclaran muchas cosas. Que yo le voy diciendo durante el cursado, le dije algunas cosas que él tal vez no entendía, le dije que más adelante van a ir entendiendo. Pero también tenemos un tronco posterior, recuerden, y la mnemotecnia del tronco posterior es tronco auténtico alveolar de Lima. Tronco auténtico alveolar de Lima. ¿Y cuál es el tronco? Este que va para adentro. Este es el tronco posterior, todo. Este es el tronco posterior. Y ese da tronco, que es este que yo le decía, no vemos de afuera, no vemos, porque va para adentro. Este es un corte frontal. Entonces el tronco común para el pterigoideo medial, el tensor del paladar y el tensor del tímpano. Tronco común para el pterigoideo medial, el tensor del paladar y el tensor del tímpano. Tronco. Es el tronco. ¿Sí? O sea que este tronco es motor, teóricamente, pero también trae proprioceptiva inconsciente de los músculos, ¿sí? ¿Y tronco qué significa? Tronco común para el pterigoideo medial, el tensor del paladar y el tensor del tímpano, ¿sí? Tronco común. Auténtico es sensitivo. Ese auténtico se dirige hacia atrás y sale por el ojal retrocondilio, con la arteria y la vena maxilar. Recuerden que esta es la carótida externa. Esta carótida externa asciende acá en esta zona que es la parótida. Detrás del borde posterior de la mandíbula tenemos la parótida. Y en el espesor de la parótida, la carótida externa se divide en arteria maxilar y temporal superficial. Y la maxilar con la arteria maxilar, con la vena maxilar y el nervio aurículo-temporal pasan por este orificio. Y este orificio queda entre la cara interna del cuello de la apófisis condilar, de la mandíbula, y el borde posterior de la fascia interpterigoide. ¿Y cómo se denomina? Ojal retrocondilio. A través del ojal retrocondilio va el nervio aurículo-temporal. Y ese nervio aurículo-temporal da inervación sensitiva para la parótida. Da inervación sensitiva para la parótida que está acá, Da inervación sensitiva para el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. Da inervación sensitiva para la piel de la parte lateral del cráneo y la parte temporal del cuero cabelludo. ¿Sí? Y dan inervación sensitiva para la articulación temporomandibular. O sea que el aurículo temporal inerva sensitivamente a la parótida, el conducto auditivo externo, el pabellón de la oreja, la piel de la parte lateral del cráneo, la articulación temporomandibular. E inervación sensitiva del aurículo temporal. Pero ya que estamos, y ya vimos esto en la clase anterior, fíjense que acá en el ganglio óptico terminó un nervio que se denomina vidiano bis. Trae fibras motoras. Entonces, en el ganglio óptico hace sinapsis el vidiano bis. En el ganglio óptico, y las neuronas motoras se le montan al aurículo temporal, y a través del aurículo temporal lleva la inervación visceromotora de la parótida. Visceromotora de la parótida. Entonces, este nervio aurículo temporal lleva fibras visceromotoras. ¿Y de dónde salieron esas fibras visceromotoras? Y de un nervio que se llama glosofaringio. El glosofaringio es el noveno par craneal. Y este nervio glosofaringio da un nervio que se denomina nervio timpánico. Y este nervio timpánico va a la caja del tímpano. Va a una elevación en la parte media de la caja del tímpano, determinado por la primera vuelta del caracol, que se denomina promontorio. Nervio timpánico. Y luego da dos ramos anteriores, dos ramos posteriores. Y dos ramos superiores. Y a nosotros nos interesaban los ramos superiores. Entonces el nervio timpánico penetra la caja del tímpano, el 9 da el nervio timpánico, rama colateral de 9, que penetra la caja del tímpano, da dos ramos superiores, que por ahora me interesan eso. Los ramos superiores son el petroso profundo y el petroso menor. El 9 trae fibras parasimpáticas, visceromotoras, que van a la parótida. Y esas fibras van primero por el 9, después van por el nervio timpánico, luego va por el petroso menor. Y ese petroso menor, ¿sí?,
se une con un ramo del 7 intrapetroso, que es el ramo comunicante del plexo timpánico. Más ramos simpáticos. Fíjense que el 9 trae fibras parasimpáticas, que van por el petroso menor y que se une al ramo comunicante del plexo timpánico. Si usted me pregunta qué tipo de fibra lleva el ramo comunicante del plexo timpánico, no sé. ¿Qué dice el libro? No sé, no dice nada. Se une nomás, dice, pero no dice qué hace. La cuestión de que el petroso menor se une al ramo comunicante del plexo timpánico, más ramos simpáticos del plexo perimeningio, que envuelven la meningia media, y forman este nervio que no tiene nombre en la nomenclatura internacional, pero sí en la nomenclatura francesa se denomina vidiano bis. Y ese vidiano bis sale por el agujero rasgado y a través de la base del cráneo va al ganglio óptico. Y así que al ganglio óptico le llegan fibras parasimpáticas por el 9 y fibra simpática del plexo perimeningio. Y entonces en este ganglio óptico, las fibras simpáticas parasimpáticas se le incorporan, hacen sinapsis con neuronas eferentes, efectoras o postganglionares que se le incorporan al aurículo temporal. Y a través del aurículo temporal van a la parótida. Entonces la parótida está inervada sensitivamente por el aurículo temporal y de manera visceromotora por el sistema nervioso autónomo, que tiene dos porciones, simpática, que van por el 9, por el petroso menor, ¿sí? Y el parasimpática, digo, y simpática del plexo perimeningio. Entonces forman el nervio, un nervio que termina en el ganglio óptico, o un nervio que en la nomenclatura francesa se denomina vidiano bis. Y a partir del ganglio óptico se incorporan al aurículo temporal, y el aurículo temporal van a la parótida. Entonces, este lindo tema. Porque el trigémino no tiene fibras vegetativas, pero sí es soporte de fibra vegetativa. Esta fibra vegetativa, fíjense que el 9 le transfiere al trigémino, el plexo simpático perimeningio también. El tronco va para adentro, el tronco común para el pterigoide medial, el tensor del paladar y el tensor del tímpano. Auténtico este nervio que es el aurículo temporal, ¿sí? El aurículo temporal lleva la inervación sensitiva para la parótida, pero la inervación motora le da a quién? Las fibras que se incorporan en el ganglio óptico, la de la inervación motora. La parasimpática que venía por el 9, el glosofaringeo, y la simpática por el plexo perimeningio que envuelve la meningia media. Tronco auténtico, alveolar. Este alveolar penetra en el conducto mandibular y está destinado a la raíz de los dientes de la arcada dentaria inferior. Pero este alveolar, antes de penetrar al conducto mandibular, da este ramo. Y este ramo se denomina miloioido. Y ese ramo miloioido está destinado a este músculo que está acá, que se denomina miloioido, que forma el suelo de la boca. Otra pregunta, ¿cuál es el músculo más ancho del suelo de la boca? El miloioido y el vientre anterior del digástrico. O sea que el miloioido y el vientre anterior del digástrico están inervados por el nervio miloioido, que es rama del alveolar. El otro nervio es el lingual, y el lingual da la inervación sensitiva para la glándula submandibular o submaxilar y para la glándula sublingual. Inervación sensitiva. Para la mucosa que tapiza, que es el del canal alveolo lingual, y para los 3/4 anteriores de la lengua por delante de la B lingual. Entonces el nervio lingual. Tronco, un tronco que va para adentro, que se denomina tronco común para el pterigoide medial, el tensor del paladar y el tensor del tímpano, auténtico, aurículo temporal, alveolar, alveolar inferior, descendiente de la arcada anterior inferior, pero oído. Y ese nervio miloioido inerva el miloioido y el vientre anterior del digástrico. Y lima es lingual, que inerva los 3/4 anteriores de la lengua por delante de la lingual. Si me mira mi comida, me olvidé y ya se habrá quemado. Esperen un ratito, por favor. Tonti, ¿cómo está mi tonti?
Bueno, entonces es el nervio mandibular, ¿sí? El nervio mandibular. O sea que el mandibular inerva los músculos masticadores. Pregunta de examen, ¿cómo están inervados los músculos masticadores? Por el trigémino. ¿Qué parte del trigémino? El nervio mandibular. ¿Sí? El mandibular va a inervar los músculos masticadores. ¿Cuáles son los músculos masticadores? Plano superficial, temporal y macetero. Plano profundo, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Pero además de inervar los músculos masticadores, ¿sí? El trigémino inerva el miloiodio y el vientre anterior el ligástrico. ¿Qué más? El tensor del tímpano y el tensor del paladar. ¿Sí? Generalmente lo que se pregunta es cómo están elevados los músculos masticadores por el ramo mandibular de quinto. Y nada más. Por supuesto que ahí viene cuáles son los músculos masticadores. Plano superficial profundo, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Pero ahí les recuerdo que también inerva el miloiodio del vientre anterior del gástrico, una rama miloiodio del nervio alveolar, y también a través del tronco común para el pterigoideo medial, inerva también el tensor del paladar y el tensor del tímpano. Este es el nervio, el trigémino, entonces. Este nervio que está acá dijimos que está en protuberancia baja, este es protuberancia alta, este es protuberancia baja, y acá se origina, en protuberancia baja se origina el facial, y también tiene origen real el 6, ¿sí? En protuberancia alta el 5, en protuberancia baja el 6 y el 7. Todas estas fibras que tienen acá, 4 núcleos que están acá, seguiditos, estos son núcleos del 7. Y este que está atrás es el núcleo del 6. Cuando hablamos de núcleo, hablamos de sustancia gris. Cuando hablamos de sustancia gris, hablamos de cuerpos neuronales. Y todo el sistema nervioso, o cualquier corte en el sistema nervioso, le van a decir tiene sustancia gris, sustancia blanca. La sustancia gris siempre es el lugar donde se agrupan los cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca es el lugar por donde ascienden o descienden los axones. ¿Sí? Por donde ascienden o descienden los axones. ¿Estamos? Entonces, así nomás ese es el quinto par craneal. Y el otro que vamos a ver entonces es el otro que vamos a ver es el 7. Entonces el 7 tiene su origen real en protuberancia baja. En protuberancia baja tiene origen real el 7, ¿sí o no? Las fibras tienen su origen aparente en el surco bulbo pontino, en la fosita supraolivar. Si ustedes recuerdan, a ver, acá está, ¿sí? Este es el surco bulbo pontino. Y en este surco bulbo pontino, ¿sí? Vamos a agrandar. En este surco bulbo pontino tenemos por encima de la pirámide vulvar el 6, en el surco bulbo pontino por encima de la oliva vulvar en una fosita supraolivar está el 7, y por fuera del 7 está el 7 bis, el 8, ¿sí? En el surco bulbo pontino. Entonces, el 7 tiene su origen real en el surco bulbo pontino por encima de la fosita supraolivar. Y a partir de ahí se dirige hacia adelante y hacia afuera, ¿sí? Se dirige hacia adelante y hacia afuera, y lo busco, y lo busco, lo busco, lo busco, lo busco, lo busco. Acá se dirige hacia adelante y hacia afuera, penetra en el conducto auditivo interno, atraviesa la primera, la segunda y la tercera porción del acueducto del facial, ¿sí? Atraviesa la primera, es esta, la segunda y la tercera porción del acueducto del facial. Recuerden ustedes que este conducto, así como está ahí, ustedes no lo van a ver. ¿Y por qué no lo van a ver? Porque está dentro de está por dentro de la pirámide petrosa, ¿sí? Entonces, por eso que ustedes no lo van a ver. Esta es la primera, la segunda y la tercera porción del acueducto facial. Primera, segunda, tercera porción del acueducto facial, ¿sí? ¿Y por dónde sale? Por el agujero estilomastoideo. Otra pregunta. ¿Por qué sale por el agujero estilomastoideo? Que sale y sale el 7. El 7 intrapetroso, que es esto que ven acá, se convierte en extrapetroso. Entonces, el 7 tiene su origen aparente en el surco bulbo pontino, en la fosita supraolivar, se dirige hacia adelante y hacia afuera,
sale por el conducto auditivo interno, penetra en el conducto auditivo interno, atraviesa la primera, la segunda, la tercera porción del acueducto facial, sale por el agujero estilomastoideo, tiene un trayecto extrapetroso, y en el espesor de la parótida se divide en sus ramas terminales, dijimos, temporofacial y cérvicofacial. La rama temporofacial está destinada a todos los músculos cutáneos de la cara situados por encima de la comisura de los labios. Y la cérvicofacial está destinada a los músculos cutáneos de la cara situados por debajo de la comisura de los labios, incluyendo al platisma. Las ramas terminales del facial inervan al facial. ¿Cómo están inervados los músculos de la cara? Por el facial, séptimo paracranial, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuáles son las características de los músculos cutáneos de la cara? Esa es otra cosa que tienen que tener en cuenta, lo que rinde el recuperatorio. Todos están inervados por el facial, todos tienen una inserción móvil o cutánea, y todos están alrededor del orificio de la cara y son constrictores o dilatadores de dicho orificio. Características de los músculos de la cara. Todo inervado por el facial. Entonces, la rama terminal del facial inerva los músculos de la cara. La temporofacial a los músculos cutáneos situados por encima de la comisura de los labios. La cervicofacial a los músculos cutáneos de la cara situados por debajo de la comisura de los labios, incluyendo al platisma. Este es el facial. En su trayecto, el facial intrapetroso da origen a ramas colaterales. Intrapetrosa. Y cuando sale por el agujero estilomastoideo, da ramas colaterales extrapetrosas. Dentro de las ramas colaterales intrapetrosas, ¿sí? Le agrandamos, es Pedro Ramo. Está cuerdo y sensitivo que le comunica con el vago. Esa es la mnemotecnia, ¿se acuerdan, no? Entonces, Pedro, que es petroso mayor. Ramo, que es ramo comunicante con el plexo timpánico. Pedro Ramo. Pedro petroso mayor, ramo comunicante con el plexo timpánico. Está estapedio. Para el músculo estapedio, que es el músculo del estribo. Pedro Ramo. Petroso mayor, ramo comunicante con el plexo timpánico. Pedro Ramo está estapedio. Para el músculo estapedio. Cuerdo, la cuerda del tímpano. El nervio que atraviesa la caja del tímpano, que sale por la fisura petrotímpano escamosa en la fosa mandibular, penetra la región infratemporal y se incorpora. ¿Qué se incorpora? Y se incorporan al lingual, rama del tronco posterior del nervio mandibular. Pedro Ramo está cuerdo, cuerda del tímpano. Sensitivo no lo tenemos porque viene para nuestro lado, viene al conducto auditivo externo y al pabellón de la oreja, sensitivo, que le comunica un ramo intrapetroso que le comunica con la fosa yugular donde la fosa yugular donde está el vago. Desciende el vago. Agujero yugular. Ahí desciende el vago. Pedro Ramo, petroso mayor, ramo comunicante con el plexo timpánico, está estapedio para el músculo estribo, estapedio. Cuerdo, el nervio de la cuerda del tímpano que se incorpora al igual. Sensitivo, no lo tenemos, el único porque viene para nosotros. Ramo sensitivo para el conducto auditivo externo, que le comunica con el vago. Que le comunica con el vago. Pedro Ramo está cuerdo y sensitivo, que le comunica con el vago. ¿No? Esas son ramas intrapetrosas. La extrapetrosa, la mnemotecnia de la extrapetrosa, es comunicante auxilia Esteban Linares. Comunicante con el 9. Hay un ramo comunicante acá del 7 con el 9. Comunicante con el 9. Auxilia auricular posterior para el músculo auricular posterior y el vientre occipital del occipito frontal. Pedro Ramo, comunicante auxilia auricular posterior. A Esteban, el Esteban es para el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico. Ramo para el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico, son músculos supraioideos. Recién dijimos que el miloioideo del vientre anterior está inervado por el miloioideo del alveolar. Este es el estiloioideo y el vientre posterior del digástrico inervado por el 7 extrapetroso. ¿Sí? Entonces tenemos comunicante con el 9, auxilia auricular posterior, a Esteban, ramo para el estiloioideo del vientre posterior del digástrico, y Linares, que es un ramo lingual que es inconstante. ¿Sí? Y las ramas terminales, entonces la temporofacial y la cervicofacial. Y las ramas temporofacial y cervicofacial están en el espesor de la parótida. Entonces le van a decir cuando rindan al final, entonces el 7 inerva la parótida. No, no lo inerva, lo atraviesa, la atraviesa, ¿sí o no?
El 7 le atraviesa la parótida, no inerva la parótida. El 7 atraviesa la parótida, no la inerva, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá esta imagen, por ejemplo, fíjense, está la parótida, y ahí en el interior, estas son el nervio facial. La rama temporofacial, la cérvico-facial. Eso atraviesa la parótida, no la inerva, ¿sí? Atraviesa la parótida, no la inerva. Entonces, ahí tenemos el 7, ¿sí? Pero ¿a dónde nos van a llevar con el tema del 7? Es decir, el 7 tiene ramas intrapetrosas, extrapetrosas y las ramas terminales. Pero generalmente, ahí termina el 7, pero generalmente ¿a dónde nos van a llevar? Y nos van a llevar a la formación del vidiano y vidiano bis, o nervio pterigoideo e innominado. Si es nomenclatura internacional es pterigoideo y lo otro que no tiene nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué no va? Y si nos toca el 9 también nos van a llevar a lo mismo, ¿sí? Generalmente la llevan a lo mismo, quieren que le diga lo mismo. Entonces, si hablamos del 7, decimos que el petroso mayor se une con el petroso profundo, el petroso mayor, ramo del facial intrapetroso, que está como 1, se une al petroso profundo. Y el petroso profundo es el ramo del nervio timpánico, que es ramo del 9. Eso, más ramo simpático del plexo pericarotídeo, que es el esquema que mandamos la semana pasada, forman el nervio pterigoideo o vidiano, que sale por el agujero rasgado y a través de la base del cráneo se dirige hacia adelante y atraviesa el conducto pterigoideo. El petroso mayor, rama del 7 intrapetroso, se comunica con el petroso profundo. Más ramo simpático del plexo pericarotídeo forman el nervio pterigoideo o vidiano, que sale por el agujero rasgado y a través de la base del cráneo se dirige hacia adelante y atraviesa el conducto vidiano y llega al trasfondo de la fosa infratemporal. En el trasfondo de la fosa infratemporal termina en el ganglio pterigopalatino. En el ganglio pterigopalatino hace sinapsis con neuronas efectoras, eferentes o postganglionares que van ¿a dónde? A la glándula lagrimal y a la mucosa de la fosa nasal. Entonces, este 7, a través de este núcleo, se llama núcleo lacrimonasal, que las fibras salen por el 7, después por el petroso mayor, que se une al petroso profundo, más ramo simpático, este es parasimpático. El lacrimonasal, rama del 7, es el núcleo del 7, sale con el 7 y sale con el petroso mayor, es parasimpático. Más el petroso profundo que hace, no sé, más ramo simpático del plexo pericarotídeo, forma el nervio pterigoideo vidiano, que sale por el agujero rasgado, y a través de la base del cráneo se dirige hacia adelante, atraviesa el conducto pterigoideo y llega al trasfondo de la fosa intratemporal y termina en el ganglio pterigopalatino. Y a partir del ganglio pterigopalatino, las neuronas efectoras, eferentes o postganglionares van a la glándula. Entonces, ¿qué hacen? Determinan secreción lacrimonasal. Entonces, por lo que vemos, el 7 no solamente va a inervar los músculos que usted en la cara, sino que también va a provocar secreción lacrimonasal. Hay otro núcleo del 7, pero ese sale con el 7 bis. Este núcleo salival superior. También es parasimpático. Está rosado y sale con el 7. Atraviesa la primera porción del acueducto facial, la segunda porción del acueducto facial, y luego sale con ¿qué? Con la cuerda del tímpano. Sigue en rosado. Después se incorpora aquí al lingual. ¿Y dónde salió el lingual? Del tronco posterior del nervio mandibular. Y antes que el lingual termine en la parte anterior de la lengua, se desprenden y van al ganglio submandibular y sublingual, a partir del cual hacen sinapsis con la glándula submandibular y sublingual. ¿Sí? Con los ganglios submandibular y sublingual, del cual salen ramitos que van en la glándula submandibular y sublingual. O sea que el 7 no solamente inerva los músculos de la cara, sino también dijimos que provoca secreción lacrimonasal y también provoca secreción de la glándula lagrimal, de la glándula submandibular y sublingual. Pero una porción del 7 que se desprende por ahí es el 7 bis. Fíjense que esto que está en celeste, ¿sí? Este que está en celeste es el lingual. Pero este que está en azul, es azul, ¿sí o no? Es el 7 bis. Y lo que nosotros sabemos, ¿sí? De la inervación de la lengua, que los 3/4 anteriores de la lengua, por delante de la B lingual, la inervación sensitiva es por el lingual, rama del tronco posterior del nervio mandibular.
pero también lo que sabemos que la inervación sensorial de los 3/4 anterior a la lengua por delante de la lingual, ¿cuál percibe? El 7 bis, que es lo que está en azul. Entonces las fibras se incorporan al lingual, van en azul, y luego se incorporan a la cuerda del tímpano, y luego se incorporan al facial, hasta la rodilla, entre la primera y segunda porción, donde termina en el ganglio geniculado. Y el ganglio geniculado es el origen aparente del 7 bis. Origen aparente del 7 bis. Y a partir de ahí se separa el 7 bis del 7. Porque hasta ahí venía fusionado al lingual, a la cuerda del tímpano, al facial, y a partir de acá se separan. Y forma el 7 bis. Y ese 7 bis va a salir por el conducto auditivo interno, ¿y dónde voy a terminar? En el núcleo gustativo, que está en el tercio inferior del núcleo gustativo, que está en puente bajo. Estos 4 núcleos corresponden al facial: el núcleo de la mímica, para los músculos de la cara; el lácrimo nasal, para la glándula larimal y la mucosa de las fosas nasales; el salival superior, para la glándula submandibular y sublingual; y el gustativo, que recibe información gustativa de los 3/4 anterior a la lengua por delante de la lengua. Todos son del 7, pero el 7 se separa entre la primera y la segunda porción del acueducto facial. Por un lado está 7 y por otro lado 7 bis. Pero son parientes, son hermanitos, nada más que se separaron por ahí. ¿Sí? Entonces esto es el 7, la relación que existe entre el 7 entre el 7 y el 9. Y cómo las fibras se le incorporan al trigémino, las fibras del trigémino. ¿Sí? Pero hay otro tema acá, que después vamos a completar mejor cuando demos 9. Este es el 9. Y este 9 trae fibras de un núcleo salival inferior. Este salival superior va con el 7. Pero con el 9 vienen fibras de un núcleo que se denomina salival inferior. Y las fibras del núcleo salival inferior vienen con el 9. Y van por el nervio timpánico. Las fibras del núcleo salival inferior son parasimpáticos, van a la parótida. Y vienen con el 9. Y van por el nervio timpánico. Y van por el petroso menor. El petroso menor se une al ramo comunicante del plexo timpánico, rama del 7 intrapetroso, más ramo simpático del plexo perimeningio, forman un nervio que va al ganglio óptico. Así dice la nomenclatura internacional. El petroso menor se une al ramo comunicante del plexo timpánico, más ramo simpático del plexo perimeningio, que por la meningia media, forman un nervio que va y termina en el ganglio óptico. No tiene nombre, ¿no? En la nomenclatura francesa dice que es el vidiano bis. Y ese vidiano bis sale por el agujero rasgado o lacerado y va al ganglio óptico. Y en el ganglio óptico hace sinapsis con neuronas efectoras, eferentes o postganglionares, que se incorporan al aurículo temporal. Y a través del aurículo temporal van a dar inervación secretora de la parótida. Los pares craneales, por ejemplo, el 3, el 7, el 9 y el 10 tienen fibras visceromotoras, fibras vegetativas. Los pares craneales 3, 7, 9 y 10 tienen fibras vegetativas parasimpáticas. Los pares craneales tienen fibras parasimpáticas, ¿sí? Que después se le agregan dos simpáticos. Pero los pares craneales 3, 7, 9 y 10 llevan fibras parasimpáticas. El 3, por ejemplo, la fibra parasimpática de un núcleo se denomina el núcleo pupilar, y ese núcleo pupilar del 3 va a provocar miosis o irioconstricción o contracción de la pupila y abombamiento cristalino para la visión cercana. Ese es el núcleo pupilar del 3. El 7, a través del núcleo lacrimonasal, provoca secreción de la glándula lacrimal y la mucosa de las fosas nasales. A través del núcleo salival superior provoca la secreción de la glándula submandibular y sublingual. El 9, a través del salival inferior, provoca la inervación visceromotora de la parótida. Y el 10 lleva fibra a un núcleo que se denomina dorsal del vago. Núcleo dorsal del vago.
Y ese núcleo dorsal del vago tiene un nombre, un núcleo que en la nomenclatura francesa dice que se denomina cardio-neumogastroentérico. Por ende, cardio es corazón, neumo es aire, pulmón, gastro es estómago, entérico, intestino. Cardio-neumogastroentérico. ¿Sí? Eso en el final se pide como, en el final eso se pide como, ¿cómo es? En el final eso piden como parasimpático craneal. El parasimpático craneal, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Quién es Rocklet? Soy yo. No voy Ah, a... sí. ¿Cómo está? Decía Bien. Rocklet. Primero pensé que era Daniel, pero me extrañaba porque Daniel no estaba, Daniel habla siempre. Entonces no, No sé si cambia el nombre, ese es el tema. no hay problema, no hay problema. Lo que pasa es que como es, ya el otro día no te dejé entrar con ese nombre. Y ahora pensé que era Daniel porque Daniel entra con ese. Y me pareció que Daniel, que no esté hablando, y si era Daniel, por eso pregunté. Bueno, no, acá hay muchos temas que, para el parcial lo que tenga que recuperar, esto es tan bueno. Para clase otra vez María José, sí, pero mañana vamos a hacer un poquito más, ya vamos a acelerar un poquito más. ¿Qué tema tenés, María José? Se fue a dormir María José. Mañana creo que doy en el 7, el 8 y el 9. El 8 y el 9. Sí, ¿no? Lo que pasa es que para hacer el 9 tenemos que hacer un poquito perifaringio. Mañana vamos a hacer mañana vamos a ligar tarde, pero mañana vamos a hacer el 9, perifaringio mañana. Después vamos a hacer el 9, el 8 una pavada. El 9, el 10, el 11, el 12. Una vez que hagamos perifaringio, hacemos el 8, el 9, el 10, el 11, el 12. ¿Sabes qué, María José? Yo quiero que vea vos a ver los otros temas, porque la chica esta que yo te dije me dijo que tenían también, me mandó unos temas como por ejemplo sensaciones estereoceptivas de la lengua, algo así puede ser, ¿no? Sé que entra todo lo que es lengua, Espera, pero espera, no, o sea, no espera, me acuerdo bien los nombres de los temas. espera que ya te digo ya. Espera que ya te digo. Que Valentina me mandó todo. Me dice, en este parcial damos 12 pares sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, vía de la sensibilidad de la boca, esteroceptiva, propioceptiva, interoceptiva, lengua y sentido del gusto. ¿El mismo parcial o no? Sí. O sea, primero damos pares craneales Sí, y después damos otro. sistema nervioso autónomo. Acá tenemos parte del sistema nervioso autónomo, lo que dimos ahora, sí. Y lo otro una pavalla. Así que pares craneales es lo único más complicado. Así que. Bueno, gente, estamos mañana, María José, yo te mando un mensajito a la hora que nos conectamos, ¿sí? Bueno, gente. Pitu, Hey, una preguntita. eh, Para nosotros nos faltaría terminar lo de, ¿cómo está? Lo de globo ocular nomás. globo ocular, voy a hacer globo ocular, voy a hacer globo ocular y oído. Ah, bueno, dale. Globo ocular Y y ahí oído. ya sería repaso más. Y vos sabés que quiero hacer algo de neuro, Alisa. Quiero hacer la maqueta, ¿viste? Sí. Pero eso, y ahí cuando una vez que se termine el cursado, que por ahí los cursados se terminan, pues yo creo que ya está por terminar todo, ¿no? El 17 rinden ustedes. El 10 rendimos nato. El 17, ¿no? No, el 17 ya Necesito empiezan el los recuperatorio. recuperatorios. Ah, recuperatorio. Yo pensé que el 17 era, porque, no sé qué leí entonces, porque Nahuel creo que mandó.
Al 17, a la puta, ¿no? Y bueno, vamos a hacer, en el momento que me digan, me den el ok, a esta hora podemos hacer un poco de, ¿cómo es? De preguntero y así como con esto vamos a ir haciendo cosas. ¿Sí? ¿Qué Bueno, les parece a Pitu, ustedes? Entonces lo que podemos hacer es organizarnos para empezar a, ¿cómo es? Entonces no sé si vamos a poder dar neuro, vamos a asegurarle esto y vamos a asegurar alguna cosa. ¿Quién me llamó? ¿Se le viene la vez? ¿Todo se le viene? No importa, pues hay que poner el pecho nomás. Nadie El murió. fin de virtual de Neuro, Pitu. ¿Eh? Es que no van a entender el virtual. ¿No es cierto, Alisa? no, Lo de la maqueta. tienen que ver, Lo de la maqueta. ¿Eh? que tienen que ver la maqueta. Tienen que ver, me tienen que ver los huevos primero, ¿no? Eso. Sí. Los huevos rojos. Y grande. Estos son los huevos. Este se pasó. Este Rodríguez. ¿Qué, Pitu? Nada, un desastre. Este. No, Pitu, gracias.